Da igual la edad, da igual si llegaste a los negocios digitales porque venías haciendo un trabajo de freelance o porque escuchaste o viste algún influencer que te llamó la atención. El punto está en que eventualmente, en algún momento de este viaje, casi que sin darnos cuenta, podemos llegar a estar construyendo vivos productos, servicios, empezando a trabajar con otras personas, empezando a descubrir toda una faceta nueva que tiene que ver con nosotros, así como todo un mundo que tiene su dinámica, sus sistemas muy muy particulares, donde nos empezamos a encontrar con los primeros vendehumo, con los primeros grandes fracasos, con las primeras apuestas que quizá no terminan saliendo muy bien, así como con cantidades de sorpresas que nos traen un montón de regalos, como por ejemplo sentirnos valiosos porque verdaderamente vemos que podemos ayudar a otra persona, que todo eso que tanto nos costó resolver tiene un valor no solo para nosotros y nuestra vida, sino para un tercero. Entonces, realmente lo que veía ayer justamente en medio de una de las sesiones de UPAES es que podemos llegar de distintas maneras, pero hay un momento en el que nos tenemos que hacer una pregunta fundamental donde se abren dos caminos que a su vez, al poquito tiempo, vuelven a bifurcarse. Entonces, en este video quisiera compartirte un poco primero cuáles son estos 4 escenarios o estos 4 caminos que, queriendo o sin querer, con más conciencia o menos conciencia, estás eligiendo. Y el primero, de hecho, voy a dejar por acá un video donde les comparto cómo llegué a esta pregunta, que vino de la mano de Seth Godin en una mentoría. Tiene que ver con elegir básicamente si lo que queremos es convertirnos en freelance o en un empresario emprendedor. Y esta decisión pareciera que es re pava, que es re sencilla, que es muy fácil ir de un lado a otro, pero la realidad es que son dos caminos que es casi diametralmente opuestos. Por un lado tenemos el camino freelance. Freelance me refiero a una persona que justamente tiene alguna habilidad, alguna serie de habilidades, logra determinado resultado y lo que hace es darle servicio a un cliente haciéndolo que llegue a un determinado lugar. Entonces tenemos desde diseñadores, coaches y todo lo que hay en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando elegimos ser freelance, la forma de crecer tiene que ver con ir consiguiendo mejores clientes. Ahora vamos del otro lado. Cuando creamos un emprendimiento con esta idea de crear una empresa, básicamente lo que estamos haciendo es montar una serie de sistemas o recursos que están interconectados para nosotros salir de la operatoria, liderar y gestionar esos recursos y hacer que todos los clientes lleguen a destino, sea a través de nuestra supervisión directa o a través de nuestro equipo. A medida que la empresa va siendo más grande, obviamente, cada vez estamos mucho más separados de la operatoria. En general, bueno, hay diferentes formas de hacer esto, pero el punto es el siguiente. Si vas por el camino del freelance, si a vos lo que te gusta y lo que te llevó a emprender digitalmente es lo que te apasiona, quizá no sea lo más frecuente del mundo, o lo más normal, que de repente sea una buena idea transformarte en un empresario alrededor de esto. ¿Por qué? Porque el empresario lo que va a buscar es todo el tiempo salir de la operatoria. Porque si se queda en las trincheras, la empresa no crece. Y lo mismo del otro lado. Bien, entonces, la primera decisión tiene que ver básicamente con una cuestión de proyección. No hay una respuesta correcta, no hay un camino mejor que el otro. Simplemente es preguntarse y sincerarse. ¿Hacia dónde quiero? ¿Qué es lo que me imagino? Me imagino haciendo esto muchos años más, no necesariamente toda la vida, pero muchos años más. O me imagino montando una serie de sistemas que terminen haciendo que las personas logren esta transformación y yo ir saliendo de la operatoria y ocuparme justamente de gestionar esos recursos. Porque si te pones a pensar, la gran mayoría de los empresarios, de hecho te súper recomiendo que lo sigas a Alex Hormozi, que para mí es uno de los principales referentes en este momento, que está como hablando muchísimo de esto. Gary Vee en su momento también. Terminan hablando justamente que su dedicación casi exclusiva tiene que ver con encontrar buenas oportunidades de negocio y encontrar buenos recursos humanos para darle soluciones a esas oportunidades, básicamente. Mientras que del otro lado, cuando escuchas a Seth Godin, por ejemplo, que es un gran freelance, te das cuenta de que es una persona que tiene clientes súper buenos, está en proyectos sumamente interesantes y son tan interesantes que a él no le interesa delegarlos. Sigue trabajando ahí. De hecho, cuando hablas o escuchás
algún escritor, bueno, en definitiva, este tipo de perfil freelance no delega y no piensa justamente en delegar, crear una empresa y delegar. Primera decisión, entonces esta, ¿no? ¿Hacia dónde me veo? ¿Qué es lo que me imagino? Vamos a ver un poquito cuáles pueden llegar a ser otros caminos que podrías tomar una vez que elegís. Vamos a suponer que vas por el camino del freelance. Seth Godin, en la entrevista que te mencionaba, que dejé por acá y va a estar en la descripción, lo que me decía es, el freelance escala consiguiendo mejores clientes. En general, mejores clientes significan clientes que pagan más. Mejores desde el punto de vista del negocio, ¿no? Del retorno y del beneficio. ¿Qué pasa? Que podemos escalar como freelance. Voy a poner el caso del coach, que es quizá el más fácil de entender y de ver. Como freelance, vamos a tener dos opciones. O bien, en el mismo espacio de tiempo, atendemos a más personas. O buscamos personas que tienen un valor percibido mucho más alto de lo que nosotros damos y lo que nosotros hacemos. Y en definitiva van a estar dispuestos a pagar más por nuestro servicio y por nuestras horas de trabajo. Que en realidad tenemos que salir de ahí, pero bueno, no voy a entrar en esa. Entonces, básicamente ahí tenemos la siguiente opción. O bien apuntamos hacia una grupalidad, o sea, a trabajar con varias personas al mismo tiempo, del mismo avatar con el que veníamos trabajando, o sea, el mismo perfil de cliente que veníamos trabajando hasta hoy. La diferencia está en que tenemos que ver bien cómo hacemos esta adaptación para que la persona en el mismo tiempo llegue al mismo lugar. Pero en lugar del que yo la esté acompañando todo el tiempo solo, va a estar en un contexto grupal. Si yo logro hacer eso, no es que conseguí mejores clientes, en definitiva son los mismos clientes, pero el tiempo que me lleva y el retorno que genera es mucho mayor. Por eso es que la mayoría de los freelance, la mayoría de los coaches, eventualmente lo que hacen es transicionar hacia este modelo de escalada, que es mantener en perfil de cliente, pero atender en grupo. Vamos al otro caso. El otro caso es un poquito más engañoso y de hecho depende mucho del tipo de trabajo y del nicho en el que estés. Pero básicamente, y este era un ejemplo que ponía, me acuerdo, Chris Do, que también está en la entrevista por acá, que decía, él ha vendido logos, ¿no? Como diseñador, como agencia, a $50,000, $100,000. Y yo me pongo a pensar en esto y digo, es ridículo. $100,000 por un logo. ¿Qué clase de loco puede llegar a pagar eso? Claro, de repente, cuando uno se pone a pensar que su cliente pudo haber sido, no sé, Coca-Cola, de repente tiene mucho sentido, porque si la marca, o incluso pensemos, Coca-Cola no, sino más bien algo más premium, como decir cualquier marca de lujo, Ferrari o Apple, que no es lujo, pero es premium, que en definitiva, lo que uno tiene que pensar es esto. Si ese diseño y ese logo y esa identidad visual hace que el producto se perciba como mejor y por ende personas que tienen más poder adquisitivo lo puedan comprar y por ende se venda más, esos $100,000, imaginemos que ayudó a generar un crecimiento del 10-20% para una marca mediana, se pagó solo. Es una ganga para ese cliente, ¿ok? Entonces, ahí es donde, para ir escalando y encontrando al mejor cliente, lo que tenemos que tener muy claro es qué perfil en particular y en especial es el que percibe más valor de eso que yo hago. O sea, ahí es donde tenemos que encontrar un poco esta relación product market fit, o bueno, en realidad es como la definición entre el servicio y el perfil del cliente, donde hay una sinergia mayor. Y básicamente tenemos que trabajar en la comunicación para que le resulte la decisión más obvia del mundo invertir un montón de dinero en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque lo va a recibir por 10, por 20%, y porque nosotros nos diferenciamos a tal punto que es muy difícil que nos compare con un otro. Ya en el caso de Cristo, ya no hablaba como un diseñador que le creó el logo, sino que tenía que ver con toda una reputación y un impacto de marca. ¿Bien? Entonces, esos son los dos caminos para el freelance. Escalar buscando definir mucho mejor el perfil del cliente y elevar un montón el valor percibido, que de hecho hay un video por acá que te voy a dejar sobre este tema de pricing y valor percibido, una opción de escalar. La otra opción de escalar tiene que ver con la grupalidad, con poder en el mismo tiempo poder trabajar con más personas y por ende generar un ingreso mayor, pero sin salir de la operatoria o del día a día o de dar el servicio. Bien, seguimos siendo freelance. Ahora bien, si estamos como emprendedores,
Acá es donde en realidad no hay uno ni dos, hay muchísimos caminos. Pero en principio yo veo dos opciones básicas que tienen que ver con: ¿voy a emprender solo o me voy a asociar con un otro? En el caso en el que tengamos desarrollado el producto, o sea, en el caso en el que conozcamos muy bien a la audiencia o el cliente, muy bien al problema, y tengamos una solución desarrollada, es como que en ese caso, te diría, tenemos el camino bastante allanado para ir solos. Porque en definitiva, podemos asumir el riesgo de aprender a mejorar conversión o crear sistemas de generación de tráfico y de conversión para poder tener una venta medianamente exitosa y que eso empiece a rodar en sí mismo. Pero en el caso en el que no tengamos todo esto, podemos asociarnos con alguien que sí lo tenga, pero no le interese crear toda una empresa alrededor de esto. Entonces, acá es donde hay muchísimas matices en el medio, pero me gustaba como poder compartir un poquito esto, ¿no? De base, tenemos dos caminos: freelance o emprendedor empresario. El freelance quiere seguir haciendo lo que está haciendo, le apasiona lo que hace. Entonces busca mejores clientes. Mejores clientes a través de clientes, o sea, menos clientes que tienen un mayor valor percibido o mayor cantidad de clientes con una solución muy optimizada para mejorar el beneficio. Por otro lado, el empresario, que si tiene desarrollada la solución, conoce muy bien al avatar y tiene los recursos para hacerlo solo, va como solopreneur. En el caso en el que o sea un problema demasiado grande y por ende es imposible que una sola persona con sus recursos pueda llegar a resolver, o porque, bueno, esto no, al final les falta alguno de los otros recursos o conocimientos, se va a terminar asociando con otros y va a tener un emprendimiento o va a crear una empresa, en definitiva, que tiene otras características. Entonces, esto no es para meternos de lleno en cada uno de estos 4 caminos, pero sí me parecía muy interesante que salió en una de las mentorías grupales, de hecho, de esta semana, este tema, porque aporta un montón de luz para entender a dónde estoy yendo y si ese lugar al que estoy yendo verdaderamente es el que quería construir. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos matemos la cabeza, pongamos un montón de recursos, asumamos un montón de riesgo y lleguemos a un lugar que al final no era el que queríamos. Así que espero que les haya servido este video pseudo catarsis que salió y que te quedes muy atento para el próximo video que te voy a dejar anclado acá arriba. Nos vemos.